Perfecto, bueno, con la presentación de nuestra ponente, la ingeniero geofísico, ella es egresada de la Universidad Central de Venezuela y doctora en Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente del Instituto de Física del Golfo de París. Su tesis doctoral se centró en la reconstrucción de placas tectónicas en el Golfo de México y la placa del Caribe a partir de anomalías magnéticas marinas. Ha participado en proyectos sobre la gravedad y el magnetismo satelital en la Agencia Bolivariana para las Actividades Espaciales, adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela, así como en el estudio del magnetismo marino en el Instituto de Física del Golfo de París. Igualmente ha colaborado en el Observatorio Magnético francés Chambon-Laforet y la Comisión para el Mapa Geológico del Mundo, por sus siglas en inglés, CCGM, con sede en París. Es coautora del Mapa Estructural del Caribe publicado por la misma agencia de la Comisión del Mapa Geológico del Mundo y el Mapa Digital de Anomalías Magnéticas del Mundo, publicado en 2023. Actualmente trabaja como ingeniera de investigación en la ABITSA que es una empresa francesa dedicada a la exploración del fondo marino y está participando en proyectos que implican la medición del campo magnético mediante drones marinos. Tenemos el placer entonces de saludarle, ingeniero, y bueno, ya podemos dar inicio a su presentación. Bueno, muchísimas gracias Victoria por esta presentación. Gracias a la SOBG, a Gabriel Solano, a Máximo Di Giulio, que tuvo la idea de invitarme a hacer esta presentación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. No veo las caras, pero veo los nombres y me da muchísima emoción de ver a personas que hace mucho tiempo que no veo, estar en contacto. Y luego es la primera presentación que hago en Venezuela de mis resultados de tesis. Había presentado el mapa de anomalías magnéticas, pero no había presentado el resto de los resultados. Y bueno, aquí vamos. Voy a partir pantalla. Usted quisiera saber, Victoria, ¿ustedes me escuchan bien? Ya puede compartir pantalla. ¿Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, ok. Perfecto, perfecto. Aquí, un pequeño... Ok. Muy bien, si por favor en algún momento se corta la comunicación, si me pueden hacer señas sería importante porque no tengo las pantallas de ustedes, o por lo menos Victoria, si me puedes hacer un sonido, Perfecto. yo estaría. Hay No se personas preocupe. en sala de espera, yo no ocupo más la sala de espera. Ok, entonces el día de hoy ciertamente les estaré hablando de lo que son las anomalías magnéticas marinas, una visita guiada a sus aplicaciones en las geociencias, desde la reconstrucción de placas tectónicas hasta la identificación de las fuentes hidrotermales. A ver, entonces, bueno, viendo al punto, lo primero que observamos es un mapa del fondo marino donde se observan las dorsales. Las dorsales son zonas de alto relieve. En el fondo, este mapa que se ha popularizado en los últimos años es un mapa del año 77 que fue dibujado gracias a las observaciones de Maritar y Hesse en el laboratorio Lamont Doherty en Nueva York. Y es un mapa exagerado. La altitud o la batimetría del fondo marino es exagerada. Yo lo utilizo para servirme de ejemplo. Nosotros damos un perfil transversal a una dorsal. Tenemos, por ejemplo, el caso del Atlántico Central y trazo un perfil A, B, oeste-este, magnético a lo largo de esta dorsal. Lo que voy a ver es lo siguiente. Si yo como este número de perfil, acumulo la cantidad de perfiles que voy a trazar, voy a ver que voy a obtener bandas magnéticas que van a ser paralelas al eje de la dorsal. Y esto ocurre, ¿por qué razón? Ocurre porque principalmente la corteza oceánica se forma a lo largo de la dorsal, la corteza oceánica graba
el valor del campo, la polaridad del campo magnético en el momento de su creación. Y a medida que ella se va alejando de la dorsal, ese valor, esa polaridad del campo magnético sigue grabada en su interior y sigue adquiriendo nueva magnetización. Ese tipo de perfil con cambios de polaridad magnética nos permite primeramente asociar ese valor observado del campo magnético con la edad de la corteza, porque cada periodo geológico tiene una edad, tiene una curva magnética asociada, y nosotros lo llamamos normalmente isocrono magnético. Quiere decir que en esta presentación, cuando yo me refiero a los isocronos magnéticos, se va a tratar, me voy a referir a aquellos perfiles que han sido medidos en la corteza oceánica y que nos dan información sobre la edad de formación de la misma. Eso es el primer elemento que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Y si volvemos al punto de los isocronos, y sobre los océanos que nos competen, decimos, bueno, la placa Caribe, el Golfo de México, de los dos océanos principales que los rodean, el Pacífico y el Atlántico, y en ambos océanos han sido identificados isocronos magnéticos. En la imagen que ustedes ven valores de la edad del piso oceánico que ha sido calculado a partir de modelos y a partir de mediciones en laboratorio de las edades de las rocas. Esa información no estaba disponible ni para el Caribe ni para el Golfo de México. Si estuviese disponible, no hubiese controversia respecto a la edad de estas dos cuencas. Dicho esto, les digo que esta primera parte, la parte magnética de nuestro trabajo, se basó o tuvo como objetivo, en primer lugar, construir una base de datos de anomalías magnéticas de la región Caribe y del Golfo de México. Son dos cosas diferentes. En segundo lugar, realizar un mapa de anomalías magnéticas marinas de la región. Y en tercer lugar, y no menos importante, poder definir la naturaleza, la edad y la evolución del Golfo de México y de la placa Caribe a partir de datos potenciales. Entonces, en mi presentación habla de las estructuras tectónicas de la placa, de la reconstrucción de placas, y de repente hago un salto no tan cuántico y hablo de lo que son las chimeneas voy a hablar un poquito de las chimeneas o de las fuentes hidrotermales, de los volcanes submarinos y de lo que estoy haciendo actualmente, que no está tan vinculado al Caribe, pero que se sirve del aprendizaje. El contenido de la presentación tenemos cuatro partes: la cartografía magnética, la reconstrucción de placas, la caracterización de las fuentes hidrotermales y por último, las conclusiones. Bueno, yo creo que ustedes conocen a este personaje y yo quise ponerlo acá porque Mafalda se nos ha acompañado siempre. Tradicionalmente es un cómic que no tiene edad. Mafalda nos dice, bueno, vamos a buscar las anomalías magnéticas, da un momento, detén el mundo un momento porque quiero buscar las anomalías magnéticas, y eso fue lo que nosotros fuimos a hacer. Ahora, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué me tomo tanto tiempo y dedico un capítulo a que explicar cómo procesamos las anomalías magnéticas, siendo que en muchos casos son datos públicos, los datos marinos, y los tomo, hago el mapa, lo cartografío y obtengo mi mapa? No es tan sencillo. En el Caribe, por lo menos en el Caribe, no es tan sencillo por una razón. En el mapa que yo les estoy mostrando, vemos, esto es un mapa geológico regional que se basa del GIS, de la Comisión para el Mapa Geológico del Mundo, en el cual vemos las principales estructuras geológicas y cuerpos tanto en mar como en tierra. Y los triángulos nos indican la ubicación de los observatorios magnéticos. Los observatorios magnéticos, cuando uno procesa los datos magnéticos, utilizan para poder corregir los valores de la variación diurna del campo magnético y poder quedarnos con la señal geológica. Esta señal, este observatorio, no lo tenemos en el Caribe. Si se dan cuenta, hay un único observatorio que no necesita funcionamiento, que es el Observatorio de Puerto Rico. En el Golfo de México, por el contrario, hay mayor cantidad de observatorios y se puede hacer un mejor trabajo. El segundo punto que dificulta la tarea de interpretación o de procesamiento de los datos es la cercanía en el Caribe al ecuador terrestre y a las corrientes electrojet, o también llamadas corrientes eléctricas de chorro ecuatorial. En tercer lugar, las anomalías magnéticas son de baja amplitud porque se encuentran cerca del Ecuador, lo que acabo de comentar. Y una cuarta cosa que es sumamente importante, que es la calidad del dato. Las campañas con las que se va
construir el mapa que se construyó, el mapa que les voy a mostrar. Algunas de estas campañas databan de los años antes de los años 80 y antes de los años 80 las campañas, los barcos no utilizaban sistemas de localización GPS. Quiere decir que a la falta de calidad del dato del instrumento se une un problema en la calidad de la localización. Dentro de esto les digo hay dos motivos principales por los cuales se decidió hacer este mapa. No fue un capricho, digamos, había otros mapas del Caribe que se habían creado, ¿no? En primer lugar el mapa magnético de los Estados Unidos. Pero sin embargo, si nosotros teníamos datos de una nueva campaña y queríamos incluir esa campaña, el mapa que ya existía, digamos, por los medios sanos, no era posible porque contábamos, era como un mallado y no como una base de datos. Ese era el primer lugar. Y la segunda motivación es que cuando descargamos las anomalías magnéticas del Servicio Geofísico de Estados Unidos, que era el NGDC, que pasó posteriormente a llamarse NCI, y no sé si se llama todavía de esta manera, cuando descargamos las anomalías y decidimos hacer un mapa a partir de ellas, en este caso de 5 kilómetros de resolución, es el mapa que ustedes observan en la pantalla, habían 516 campañas oceanográficas incluidas. Nos damos cuenta que este mapa no tiene una correlación con la geología de estudio, con las estructuras geológicas que conocemos, que existen en el área. Por el contrario, es un mapa que muestra una gran correlación con justamente la trayectoria que siguieron cada uno de los buques a la hora de hacer las adquisiciones. Es decir, un mapa que no funcionaba a nivel de la interpretación. Es por esto que utilizamos dos tipos de datos para construir un mapa magnético del área. Nos emprendimos la tarea y dijimos, vamos a utilizar campañas marinas. Las campañas marinas están marcadas en azul en el mapa que se muestra en la figura arriba a la izquierda. Y vamos a utilizar los datos aeromagnéticos que fueron adquiridos y que fueron hechos disponibles por MNB en el año 84, fueron adquiridos en esa fecha, que nos permitía poder hacer la cartografía magnética en el límite de placa del Caribe y la placa suramericana al norte de Venezuela. Entonces era una oportunidad de oro, primeramente para hacer el procesamiento y luego para hacer la integración de dos bases de datos diferentes, marinas y aeromagnéticas. El procesamiento consistió en la corrección de la variación diurna del campo magnético interno, un procesamiento clásico pero muy largo, el control de la calidad del dato, en la detección de los puntos de cruce por campaña y luego entre todas las campañas, en lo que uno llama puntos de cruce internos y externos, en el nivelado, es decir, la reducción del valor de esa diferencia del dato en el cruce, en el punto de cruce, en un análisis de frecuencia y un filtrado de los perfiles, una validación estadística y un análisis de componente principal, comparándolo con datos y mallados satelitales. Toda esta información que está acá y cada uno de estos llevó muchísimo tiempo. No lo estoy reflejando en esta presentación, pero es parte de mi tesis doctoral y si ustedes quieren, la cual terminé en el 2018. Entonces, si ustedes quieren el acceso a la misma, o pueden contactar a SOS o hacérmelo saber y yo se las hago llegar. Toda esta información está descrita paso a paso. Los resultados, más de 2,5 millones de mediciones del campo magnético procesado, 21 campañas que no utilizaban debido a que no cubrían suficientemente la zona, a que tenían problemas de navegación o a que tenían valores aberrantes. El nivelado interno de las anomalías magnéticas permitió reducir la desviación estándar de 50 a 9 nanotesla. Eso es algo bueno, porque quien pueda decir, pero ¿qué podemos hacer con eso? Sí, eso es algo muy bueno que la desviación estándar sea reducida a esa cantidad. Luego, una constatación de ese procesamiento es que el 38% de las campañas con las cuales se contaba tenían valores incorrectos, de manera que cuando hicimos los primeros mapas, los mapas eran incoherentes, no conseguíamos la razón, y nos dimos cuenta de esto que estaba ocurriendo y pensamos que es porque a la hora de constituir el archivo, a la hora de restituir la anomalía magnética, en algunos casos, las campañas oceanográficas, los datos, estaban grabados, la anomalía, en papel. Y a la hora de restituir, de numerizar, de digitalizar esa información y pasarlo a la base de datos, la convención clásica que uno utiliza, ya sea campo magnético medido menos valor del campo interno de la Tierra,
en algunos casos se invertía. Tuvimos un cambio de signo que fue detectado y que fue corregido. En los puntos de cruce igualmente tuvimos una disminución de la desviación estándar de 43 nanotesla a 5 nanotesla antes y después del nivelado respectivamente. El resultado, la carta. Entonces ustedes tienen en mente, los que entraron un poco tarde, la carta, el mapa, disculpen porque en francés se dice carta y no una carta, una epístola. El mapa de anomalías magnéticas obtenido luego del procesamiento. Para los que entraron tarde, para que puedan ver la diferencia, voy a ir un circuito hacia atrás. Este es el mapa antes del procesamiento, ¿sí? Este es el mapa luego del procesamiento. Para hacer la comparación con el mapa inicial, se hizo la cartografía a 5 kilómetros igualmente de resolución espacial. Este mapa ahora sí tiene correlación, sí guarda correlación con las estructuras geológicas y tectónicas de la zona de estudio. ¿Cómo lo podemos saber? Porque en primer lugar vemos las anomalías bandeadas que tenemos en el Atlántico Central, en la placa de Coco, de Nazca, en el Pacífico. Vemos también la expresión que tienen los diferentes contactos de placas en las zonas de subducción, en los frentes de formación, las anomalías que tenemos en las cuencas venezolanas y la transición suave que existe entre las anomalías magnéticas y las anomalías aeromagnéticas. Esta evaluación visual del mapa nos permitió tener confianza en lo que estamos obteniendo y poder aventurarnos a hacer ahora la interpretación en el Golfo de México y en la Placa Caribe. ¿Y por qué incluimos el Golfo de México? Y porque voy a comenzar mi presentación, la siguiente parte es el Golfo de México. Porque si se dan cuenta, en primer lugar, tenemos una banda de cuencas, ¿verdad? Que se extienden desde el oeste hasta el este del Caribe. Y la cuenca más antigua es el Golfo de México. Cerrando el Golfo de México, reconstruyendo el Golfo de México, lo que nos queda es la tarea la más complicada, que es, es reconstruir el Caribe. Era necesario hacerlo. Bueno, ya, más vale nos ayudó, estuvo ¿cómo es? Entre telones, ayudándonos con las anomalías magnéticas. Ahora la vemos en el globo terráqueo, con el mapa magnético construido, haciendo mediciones y bueno, más vale se queda tranquila con nosotros trabajando y yo sigo con la explicación. Quisiera saber solamente si me escuchan para no tener que ir hacia atrás en la presentación. ¿Todavía se escucha? Sí se escucha. Gracias. Escucha. Ok, gracias, Adelante. Catalina. Ajá. Sí, todo bien, Listo, todo bien. saludos, Catalina. Todo se escucha, Ok, tranquilo. excelente. Muy bien, gracias. Ok, entonces tenemos el Golfo de México. El Golfo de México es una cuenca oceánica aislada cuya naturaleza, estructura y edad no había sido totalmente elucidada, principalmente porque no había sido identificados los isocronos magnéticos, porque no se cuentan con pozos exploratorios, porque el espesor de sedimento es muy grande, igualmente para las provincias de Sailes y Evaporitas que se encuentran en la cuenca. Ahora bien, la mayor parte de los autores proponen la presencia de la corteza oceánica en el Golfo de México. Sin embargo, la transición entre la corteza oceánica y la continental sigue siendo controversial. En la figura que ustedes observan estas diferentes líneas, son las líneas propuestas por los diferentes autores. Al sur del Golfo de México no parece tan dramático como lo es al norte del Golfo de México, y esto es porque las provincias de saque, de las cuales les voy a hablar próximamente, enmascaran un poco la señal y dificultan la interpretación, tanto sísmica como gravimétrica y magnética. Ahora bien, el Golfo de México ha sido explorado durante varias décadas y su subsuelo ha sido iluminado por innumerables campañas de datos sísmicos. Ustedes pueden imaginar una cuenca prolífica, la cantidad de datos que tiene, y muchas veces son privados, es lamentable. Los datos de gradiente vertical de gravedad también, la última base de datos, a mi saber, fue producida en el año 2014 por Samuel y otros. Y estos mapas que ellos produjeron nos permitieron a la comunidad científica darse cuenta que existen zonas de fracturas, que son las que estoy señalando con el apuntador del mouse. Estas zonas de fracturas fueron identificadas gracias a la gravedad e igualmente estos pequeños segmentos de dorsal. En el Golfo de México también hay otras estructuras que son importantes, de las cuales yo voy a hablar en este instante. Son estructuras regionales. Pido disculpas si hay alguien de México que es especialista en la geología
del Golfo de México o del México en tierra, porque yo voy a simplificar bastante el problema. En este caso, voy a hablar del bloque de Florida. El bloque de Florida lo voy a considerar parte de la placa norteamericana, va a ser considerado fijo para mi modelo, y voy a hablar del bloque de Yucatán. Cuando me refiero a las provincias de sal en el Golfo de México, voy a estar hablando principalmente de estas dos provincias, la provincia de Sixi y la provincia de Campeche. Con la línea roja se marca el límite de las provincias y en verde tenemos los diapiros de sal o los humos de la sal en el Golfo. Abro un paréntesis porque considero que esto es importante para entender de lo que voy a hablar luego con respecto a la tectónica de placas, y esto es para refrescar conocimiento. La tectónica de placas es una teoría que nos permite explicar el movimiento de las placas tectónicas, es decir, en este caso estamos hablando por ejemplo, de los continentes, asociándolos a placas rígidas que tienen un movimiento sobre una esfera, ¿verdad? En este caso la esfera es el planeta Tierra, se asemeja el planeta Tierra a una esfera. Utilizan rotaciones de Euler y todas las velocidades y direcciones de las cuales que se calculan son relativas a un sistema de referencia o a una placa que está considerada fija. Para obtener mediciones o velocidades absolutas utilizamos datos de GPS, satélites, no es el caso acá. Eso es lo primero, lo primero que quería hacer para refrescar. El segundo, lo que es el círculo mayor, el círculo menor. Bueno, vas a decir, pues esto es una clase de geometría, volvemos a la escuela secundaria. No, pero es importante porque no quiero que estén perdidos a mi presentación. Cuando me refiero al círculo mayor, me refiero a aquel círculo en una esfera, respecto a una esfera, que pasa por el centro de la esfera. El círculo menor es todo aquel círculo que no pasa por el centro. ¿Ok? Esos son los dos conceptos que quería que supiesen. Y lo otro es, tenemos un sistema de dorsales. Estamos nuevamente sobre la esfera. Tenemos un sistema de dorsales, por ejemplo, acá tenemos 3, 4 dorsales, dos placas que divergen a lo largo de esa dorsal. Nosotros aproximamos las fallas que conectan las dorsales, que si están entre las dos dorsales y hay actividad, es una falla transformante, hay una característica de mucha sismicidad en la zona, y si la falla ya no existe, pero queda el rasgo en el relieve, se llama zona de fractura. Nosotros aproximamos esas fallas a un círculo menor y las dorsales a círculos mayores, hacemos un modelo y agarramos y trazamos perpendiculares a lo largo de esa zona de fractura y de esa transformante. Y si esas placas se mueven con una sola velocidad y respecto a un solo polo de rotación, todas esas líneas punteadas que yo tengo acá van a cruzarse en un mismo punto. Y ese punto se denomina polo de rotación. Eso es el concepto que yo quería que recordarles, no, si no lo tenían en mente para poder entender lo que yo voy a decir luego. ¿Qué hicimos en el Golfo de México? Trabajamos con datos magnéticos y trabajamos con datos gravimétricos. Con datos gravimétricos les comentaba que utilizamos la interpretación de lo que se obtuvo, es una constatación, lo que se observa en la gravedad, el gradiente vertical de gravedad de Sandwell y otros. Y en el caso de los datos magnéticos, retrabajamos la anomalía para tener la mejor resolución. Tenemos una anomalía de 3 kilómetros de resolución en el mapa. Y esto nos permitió que, en primer lugar, bueno, tienen en la pantalla, tienen a su izquierda de este panel de mapas, a su izquierda tienen los mapas no interpretados y a la derecha tienen los mapas interpretados. Lo primero que pudimos hacer y observamos fue una serie de anomalías paralelas, simétricas, con una longitud de onda intermedia entre 100 a 150 kilómetros. Estas son las anomalías magnéticas que estamos identificando, que están marcadas con líneas negras respectivas. Estas anomalías nosotros las asociamos a la apertura del Golfo de México, es decir, estamos diciendo que estas anomalías se producen en una corteza de tipo oceánico. La segunda observación que hacemos o interpretación es el eje extinto de la dorsal, que lo asociamos a la anomalía que produce la simetría, es decir,
Esta figura central, esta anomalía central, para nosotros es interpretado como el eje extinto de la dorsal que dio origen al Golfo de México. Otra estructura otro rasgo que estamos interpretando es esta línea punteada que tenemos alrededor de estas anomalías, que la interpretamos como el límite de la corteza continental y el límite de la corteza oceánica. Y por supuesto, cuando se hizo esta interpretación, se comparó de manera permanente con otros estudios. Nosotros diferimos con algunos estudios, pero sin embargo coincidimos con la interpretación que se hace o la ubicación de las zonas de fractura de la gravedad de Sandwich, ya que tienen la interpretación superpuesta tanto en el mapa magnético como en el mapa gravimétrico. Ahora, resumiendo, las características tectónicas que nosotros interpretamos a partir del magnetismo y de la gravimetría nos permitieron definir estos elementos. El límite de la corteza continental oceánica, las zonas de fractura identificadas a partir del gradiente vertical de gravedad al oeste del Golfo de México, que va a ser utilizado también para la reconstrucción de placas, las anomalías magnéticas conjugadas y el eje extinto, que no lo estoy colocando acá, de la dorsal. Estos elementos son los elementos que nosotros vamos a utilizar como elementos de partida para hacer la reconstrucción del Golfo de México. Algo muy importante que he olvidado, cuando yo digo nosotros es porque este trabajo no lo hice sola, lo hice con Jerome Dimon, que fue mi tutor de tesis, y luego que terminamos escribiendo las publicaciones 2 o 3 años después. Cuando digo nosotros, no solo Mafalda, sino también Jerome, que está en barco en Japón en este instante. Bien, ahora, con estos elementos, ¿qué tipo de procedimientos podemos hacer? Lo primero era decir que si las anomalías tenían, voy a acercar un poco, las anomalías tienen forma de abanico, quiere decir que muy seguramente el polo de rotación de manera intuitiva se encuentra al este del Golfo de México, es decir, al norte, al noroeste de Cuba. Esa es la primera observación, cosa que no es nueva porque autores previos habían identificado y habían dado valores también del polo de rotación y dónde se encontraba respecto al movimiento y lo que estaba interpretado en el Golfo de México. Ahora bien, el límite de la corteza continental oceánica que nosotros estamos interpretando, que se encuentra marcado por esta línea, no es un isócrono magnético, pero nos sirve de referencia para poder reconstruir el Golfo de México a su posición inicial. Y esto fue lo que hicimos. Entonces tenemos el bloque de Yucatán, que es considerado móvil, el resto del sistema, en la placa norteamericana, el bloque de Florida, son considerados fijos. Y lo que hicimos fue llevar mover el bloque de Yucatán a su posición inicial y ver si realmente había consistencia con la interpretación que estábamos haciendo. ¿Qué fue lo que logramos? O lo que podemos observar es lo siguiente. Esta es la posición original del bloque de Yucatán. El bloque de Yucatán, una vez que está reconstruido, es que existe continuidad entre la anomalía del bloque con respecto a la parte continental. Observamos dos cosas muy importantes. La primera es la continuidad entre una anomalía que se encuentra en el bloque de Yucatán con una anomalía que está en el bloque de Florida. Observamos dos anomalías que guardan paralelismo, igualmente, una que se encuentra en el bloque de Yucatán y la otra en la anomalía, la literatura aparece como anomalía de Houston, y esta segunda anomalía. Y luego, tercero, tenemos una anomalía en la cual no tenemos continuidad en la parte continental, lo cual no es una preocupación, porque esta anomalía es una anomalía que se produjo de manera posterior a la apertura del Golfo de México y se ha sido relacionada con el impacto de Chicxulub. Entonces, no nos preocupa que esta anomalía no tenga una correlación, su contraparte en tierra. Dicho esto, digo que, bueno, igualmente, así como les digo que comparamos de manera permanente con lo que los otros autores habían dicho, con lo que decía la geología, con la literatura, bueno, finalmente terminamos superponiendo nuestros resultados, lo que estábamos obteniendo con otros autores, y es así como se observan nuestras líneas, nuestra interpretación del eje de la dorsal, de las diferentes zonas de fractura. Ahora bien, lo que sucede, una complejidad para hacer una reconstrucción tectónica, de placas tectónicas exhaustiva,
es que no pudimos identificar longitudes de onda cortas, sino las longitudes de onda que identificamos fueron intermedias. Estas anomalias están presentes a esa longitud de onda, por lo tanto, los métodos clásicos como el método de rotaciones finitas no pudo ser aplicado. Entonces, para estimar los polos de rotación, lo que hicimos fue que aproximamos las zonas de fractura y las zonas de la dorsal a arcos de círculo, es decir, al círculo menor, al círculo mayor, como les expliqué en las láminas precedentes, y estimamos el polo de rotación aplicando el método de Morgan. Y el método de Morgan es, vuelvo para los que llegaron igualmente tarde, el método de Morgan consiste en simplemente esto, trazar las perpendiculares a la zona de fractura y ver dónde tenemos una nube de puntos, dónde se aproxima esta nube de puntos, ahí tenemos mi polo de rotación. ¿Y qué fue lo que obtuvimos a partir de este método? Obtuvimos que si tratábamos perpendiculares a nuestras zonas de fractura, íbamos a tener dos nubes de puntos. Y esas dos nubes de puntos nos estaban indicando que al menos para reconstruir el Golfo de México necesitábamos dos estadios de evolución. Y esos dos estadios de evolución los conseguimos ¿de qué manera? Conseguimos y utilizamos puntos conjugados en las estructuras interpretadas en las anomalías, y a partir de esos puntos conjugados reconstruimos en una etapa, en una segunda etapa, el Golfo de México, y esto es lo que da como resultado. Esta primera parte, dijimos que ya estamos hablando de dos estadios, ya no estoy hablando de la rotación total, ya no es una juxtaposición del bloque sobre la placa al lado de la placa norteamericana, ahora describo un poco mejor el movimiento. Logro describir el movimiento, pero todavía no puedo decir qué edad tiene, y eso es un problema y hasta allá vamos. Entonces, bueno, para saber la edad, como lo dije al principio de mi presentación, tenemos que conocer el isocrono magnético. Ahora, ¿en qué dirección lo trazo? Si yo sé que mi isocrono tiene que cruzar la dorsal, no puede estar perpendicular a la dorsal, paralelo, para verlo, tengo que atravesar mi dorsal. Lo ideal sería que tuviese con una buena cantidad de perfiles, una buena resolución, una buena cantidad de los datos, pero eso no fue el caso, no tenía ninguna de las tres y no podía correlacionar los pocos perfiles que se tenían en la buena dirección con las tablas del campo magnético y la polaridad magnética. Lo que hicimos fue, finalmente, fue a partir de los dos les describí de formación del Golfo de México, construir líneas de flujo, es decir, la trayectoria, si tenemos dos estadios de rotación, la trayectoria que debió haber seguido el bloque utilizando estos polos de rotación ha debido ser esta, con respecto al eje extinto de la dorsal. Y sobre esta trayectoria extrajimos de la grilla del mallado, los perfiles magnéticos, y esos fueron los perfiles magnéticos que comparamos con las tablas magnéticas. Ahora bien, aquí hay una astucia que tengo que decírseles. Los perfiles magnéticos y las anomalías que nosotros detectamos son anomalías de longitud de onda larga. Lo primero que hicimos fue que escogimos 5 perfiles magnéticos, vamos de oeste a este, como ven, o sea, corta del oeste a oeste, la longitud de los perfiles. Escogimos 5 perfiles magnéticos de la cuenca, pero la escala de polaridad magnética, sobre esta figura, son las líneas verticales que representan la escala. No están en la misma resolución que nuestras anomalías. Lo que hicimos fue filtrar la escala temporal de la polaridad magnética. Aplicamos 2 filtros o nos quedamos con 2 filtros, uno de hasta 3 millones de años y uno a 5 millones de años. Y este filtro lo comparamos con la forma de la anomalía magnética de manera de poder ubicar en qué periodo temporal me estoy suscribiendo a nivel de la apertura y del cese de la apertura del Golfo de México. ¿Cuál fue el resultado? Grosso modo, revisando la literatura, tomando en cuenta que no estábamos diciendo cosas descabelladas, la propuesta es que el Golfo de México comienza a abrirse aproximadamente desde casi 150 millones de años en el Titonia, en que meridiano es la época, y que termina su apertura a 140 millones de años. Este es digamos, el resultado de ese análisis, y a partir de ese análisis también pudimos calcular lo que fue la velocidad de expansión del fondo oceánico en el Golfo de México
y en la simetría de la cuenca. Este es un resumen de lo que les estoy, del resultado final del Golfo de México. Tenemos el mapa de México, el mapa magnético sobre el Golfo de México, los 5 perfiles magnéticos extraídos del mallado obtenido, la escala de la polaridad magnética filtrada a 3 millones de años, a 5 millones de años, los perfiles uno puesto al lado del otro, desde el oeste al este del Golfo de México, y la estructura que fue correlacionada. Ustedes podemos observar el eje extenso de la dorsal y los diferentes puntos que para nosotros son puntos correlacionables desde el punto de vista magnético. Dicho esto, les digo que este es el fin del capítulo del Golfo de México. Si ustedes quieren conocer más, quieren más detalles sobre cómo fue el tratamiento y procesamiento, hay muchas más imágenes de estos en el suplemento electrónico de la publicación. Contacten a la SOBG o me contactan a mí directamente y les puedo hacer llegar la publicación del Golfo de México. A la derecha vemos un mapa, una coquetería que hicimos para un congreso donde colocamos el polo de Euler del Golfo de México de la apertura. Como parte del polo, siendo polo geográfico, y allí podemos ver, pues, coincidiendo con el polo geográfico, cómo se observan las anomalías interpretadas, que bueno, hay que imaginárselas porque no las estoy delineando, y cómo se ven las anomalías lineares en el Atlántico, lineales en el Atlántico o en el Pacífico, en fin. Eh, Hay cosas para ver, y si quieren ahondar un poco más en este tema, bueno, con muchísimo gusto les hago llegar la publicación. Cosa pública. Esto está previsto, vamos con la hora, hoy toca correr. Dije que esto era un tiempo de un café, de un minuto. Este tiempo de un café es para recordarles a todos los que no están inscritos, los que no siguen a la SOBG, que es la Sociedad Venezolana de Geofísico, fundada desde el año 78, que la sigan, que participen, que estén activos. La sociedad realmente se implica muchísimo a nivel de becas y pasantías a los estudiantes, y en estos momentos un poco críticos nos necesitan. Así que bueno, a inscribirse en la sociedad, contactar a la sociedad, y tienen el email. ¿Viste? Terminada la publicidad. Yo sigo con Mafalda, que ahora está súper feliz porque pudo hacer su reconstrucción en el Golfo de México y está dándole vueltas al planeta. Y vamos acá en la placa Caribe y dice, bueno, ahora es mi turno, ahora toca la placa Caribe, reconstruyamos. Bueno, la placa Caribe es una placa tectónica, creo que todos los que estamos acá sabemos bien dónde está localizada, muchísimo más ustedes que yo. Es una placa tectónica que está atrapada entre dos placas continentales importantes, la placa suramericana y la placa norteamericana, y entre dos océanos mayores, el océano Atlántico y el océano Pacífico. En su parte norte, la placa está limitada por dos sistemas de fallas transformantes que resultan del movimiento, que resultan en un movimiento hacia el este de la placa con respecto a la placa norteamericana y la placa suramericana. El núcleo de la placa está constituido principalmente por la gran provincia ígnea del Caribe, el cual es el resultado de un episodio de volcanismo extensivo de edad cretácica. Fragmentos del Clip, que es en la provincia ígnea, han sido encontrados en islas del Caribe. Ese es el primer abreboca. Segundo, la provincia ígnea está marcada en este mapa, que igualmente es cortesía del mapa geológico del mundo. Está marcado en naranja o en color melón. Dentro de tanta geología vemos el clip. Entonces, el clip posiblemente incluye la corteza oceánica engrosada de la cuenca de Colombia y de una parte de la cuenca de Venezuela. A partir de datos sísmicos, lo que decía Dibol en el 81. Los modelos tectónicos que han sido propuestos para el origen de la placa del Caribe son diversos, pero digamos que los podemos agrupar en modelos de origen in situ, como modelo de Mercedes, el modelo de origen en el Océano Pacífico. Creo que la mayoría de los modelos apuntan hacia eso. Un modelo de origen en el Atlántico Norte, que fue propuesto por Norihuela et al. Y todos en el 2003. Ahora bien, desde el punto de vista del magnetismo, ¿qué se ha visto en el Caribe? Las primeras interpretaciones interpretaron anomalías magnéticas o isócronos en la cuenca de Colombia, y decían que la cuenca de Colombia, las anomalías daban una edad de 70 a 83 millones de años. Ha habido intentos de interpretar anomalías magnéticas lineales en la cuenca de Venezuela a partir de los datos de Donnelly y de Gauss,
que es lo que muestro en esta figura. Las interpretaciones muchas veces son contradictorias, pero no siempre, al punto que en el 2013, Orihuela y nuevamente todos confirman la interpretación que ha dado Ghosh de la presencia de anomalías lineales en la cuenca de Venezuela. Bueno, fue definida una zona tranquila, triangular magnética y otras anomalías. Esta es más o menos la orientación de la interpretación que se había hecho hasta el momento. Sin embargo, bueno, yo decía, las anomalías tienen en el Caribe, los perfiles son escasos, tienen baja amplitud, pero una de las razones quizás por las cuales estas anomalías no se han detectado es porque puede ser que se hayan formado durante este periodo de tiempo, que es el periodo del supercrono de polaridad normal del Cretácico. ¿Qué sucedió en este periodo de tiempo? No había inversión del campo magnético. Y como no había inversión del campo magnético, pues no se observan isocronos. Sin embargo, a pesar de no haber inversión en el campo magnético, diferentes autores han dicho que han habido cambios importantes en el campo magnético que caracterizan los perfiles o las anomalías que fueron registradas en esa zona, los datos magnéticos. Sobre este periodo en la escala geológica, ¿qué podemos decir? Este es un periodo estable de polaridad normal del campo magnético que duró aproximadamente 40 millones de años y que ocurrió entre hace 83 a 121 millones de años. El comportamiento del campo magnético durante este periodo no está no se entiende mucho porque no hubo inversiones del campo magnético en ese momento. Se considera que algunos autores proponen que esto puede ser una consecuencia de los efectos térmicos de la actividad matélica sobre el núcleo externo. La ausencia de que haya inversiones quiere decir que no tenemos isocronos típicos y eso quiere decir que dificulta mucho utilizar este tipo de anomalías de esta edad para hacer reconstrucción de placas. Sin embargo, en el 2012, Roy Grano y otras personas descubrieron o identificaron dos tipos de marcadores, Q1 y Q2, a partir de observaciones magnéticas profundas en los océanos Atlántico y la dorsal índica sudoccidental, que nos permiten, y si los identificamos, nos permiten marcar por lo menos dónde, si estas anomalías están relacionadas o no con el Cretácico, con el Cretácico quieto. ¿Okay? Con el mapa, bueno, esto fue igual, una introducción a lo que es este periodo de tiempo que creo que es importante que entendamos dónde estamos parados en el Caribe, en el caso de que la corteza se haya formado durante este periodo. Tenemos el mapa magnético del Caribe, las anomalías, resumiendo, las anomalías magnéticas están creadas en latitudes que son creadas en altitudes bajas, son normalmente débiles. Latitudes bajas quiere decir ecuatoriales. El patrón de las anomalías lineales que es grabado en el momento de la formación de la corteza oceánica puede ser modificado debido a la presencia de volcanismo extensivo o extrusivo. La ausencia de inversiones geomagnéticas durante este periodo de tiempo del Cretácico quieto podría explicar la ausencia de isocronos en el Caribe y es hasta allá que vamos. Entonces, bueno, este es el mapa tal cual como lo trabajamos para la reconstrucción del Caribe. Y utilizamos, al igual que el Golfo de México, utilizamos el mapa gravimétrico de gradiente vertical de gravedad de Stanwell. Lo primero que hicimos fue seleccionar para comenzar la reconstrucción de placas, fue seleccionar un grupo de perfiles que fuesen representativos tanto en la cuenca de Colombia como en la cuenca de Venezuela. Los perfiles se hicieron trazaron principalmente sobre las estructuras que conocíamos, sobre la cuenca de Colombia, ya conocíamos que teníamos estas anomalías magnéticas que habían sido identificadas. Excluimos para la zona de trazado de los perfiles aquellas zonas donde sabemos que hay volcanismo que ha sido referido por la literatura porque es zona donde la cual no puedo recuperar el isocrono magnético por principio. Eso fue uno de los primeros criterios. La comparación que hicimos de estos perfiles con los patrones magnéticos nos permitieron identificar tres elementos. Lo primero fueron dos isocronos, el isocrono 33 invertido, inverso, y el isocrono 34, dos características del periodo del Cretácico normal del supercrono y el marcador Q1. No se preocupen, yo sé que pueden estar perdidos en este momento, pero voy a explicar más adelante. Lo tengo acá. Veo la hora.
Si hago un detalle sobre las anomalías en la cuenca de Colombia, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Estoy viendo anomalías magnéticas que son paralelas y que están bandeadas y que yo creo que no hay ningún problema para nadie de decir que estas son anomalías que están asociadas a la expansión del piso oceánico. Y coloco acá en opaco las dos polígonos que indican dónde tengo zona volcánica, es decir, una región donde no voy a meterme en ese lugar a hacer interpretación por los momentos, no es de mi interés. Cuenta igualmente con cuatro perfiles magnéticos que fueron suministrados por el Servicio Geológico Alemán, por el BNR, que nos permitieron comprobar, nos permitieron confirmar que nuestra base de datos y nuestro mallado estaba bien, porque estos perfiles fueron adquiridos en el año 2016. Los comparamos con nuestro grid y decimos, perfecto, estamos en línea y todo está ok, podemos aventurarnos nuevamente a la interpretación. El otro criterio que utilizamos es decir, ¿por qué tendríamos que, esto que vemos al norte de estos perfiles, el escarpe de Hess, ¿no? ¿Por qué tendríamos que pararnos en el escarpe de Hess? Siendo que la corteza parece tener continuidad hacia el norte. Y lo que hicimos fue preparar un perfil conjunto, un perfil que integraba estos perfiles, que es decir, que es en esta zona, más este otro perfil. Es decir, vamos a tener un perfil sur-norte que va a permitir la comparación con la escala temporal y ver si esos perfiles nos están dando información sobre la edad de la cuenca de Colombia. Y lo que estuvimos fue esto, lo que hicimos un modelo, ¿verdad? Hicimos un modelo de lo que observábamos, ese es nuestro perfil compuesto, con las anomalías que observamos al sur de la cuenca de Colombia y las que observamos al norte. Decimos, no había razón para hacer una división, no hay una frontera marcada. Y sobre esas anomalías hicimos nuestra identificación y dijimos, ok, ¿qué anomalía, en qué latitud se pudo haber producido esta anomalía para que tenga esta latitud y con qué velocidad como para que tenga este dato, por decirlo de alguna manera? Y la conclusión es que la cuenca de Colombia ha decidido producirse a una latitud, para una latitud de 10 grados sur, ¿verdad? Para el momento de su creación, es decir, 3 millones de años, porque Andreina, no se está escuchando bien, se está escuchando mucho eco. lo corto. No sé por qué hace 30 segundos empezó el eco. Ah, perfecto. Vamos a parar. Voy a parar el audio. A- Ahora como que se está mejorando el Ahora audio. Sí. Ahora un poquito mejor. puede ser los audífonos, un momento. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, ahora se escucha perfecto. Ahora, Sí, ahora sí. ahora yo escucho. Pero ¿Usted me justo escucha? cuando se aleja el micrófono, se escucha un eco extraño. Ahora. Ahora sí se escucha bien. Ujú, perfecto. Bueno, voy a mantenerlo de esta manera. Eh, ok, entonces, ¿quiere decir que la lámina anterior se escuchó? No. Sí, sí se escuchó. ¿Sí se escuchó bien? ¿Se entendió? Eh, y bueno, lo que le había comentado era que en la cuenca de Colombia hicimos un perfil conjunto que incluía los perfiles al sur de la cuenca de Colombia, que son estos, con los perfiles al norte de la cuenca de Colombia. Identificamos dos isócronos en la cuenca y que a partir del modelado de las anomalías magnéticas concluimos que esta cuenca que estas anomalías han debido ser creadas en una latitud de 10 grados sur hace 83 millones de años. Ese es el primer resultado. Tenemos cuenca de Colombia, lo pasamos a la cuenca de Venezuela. ¿Cuál fue la metodología? Vimos que había una estructura presente, o varias estructuras presentes tanto en el magnetismo como en la gravedad. Hay una estructura que se observa en el gradiente vertical de gravedad al este de la cuenca de Venezuela, que aparece reflejada como una zona de alto gradiente positivo, el gradiente vertical de gravedad, y aparece como una zona igualmente lineal, de una anomalía negativa marcada en el mapa de anomalías magnéticas. Esta zona lineal nosotros la interpretamos como una zona de fractura y la lógica que nos conlleva a trazar los perfiles en esta dirección, a hacer su análisis en la cuenca de Venezuela, es que si esto es una zona de fractura, entonces los perfiles o los isoformas magnéticos para identificarlo deberían tener una orientación similar al mismo.
norte, sur. Así que Eh, esto fue, sí, sí, se ¿no se está escucha? escuchando mal esa última parte. Ok, 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 ok. Si quiere Eh, cambiar los audífonos, tranquila. Sí, tengo acá en el chat, uy, disculpen, lo lamento, pero ¿qué podemos hacer? Tranquila, ¿Qué estamos en podemos vivo. hacer? Sí, sí, sí. Ahora, Intenté hablar, a ver. ¿se escucha? Se escucha un poco lejos. Puede ser la señal. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Mm, No, se escucha ahogado. No sé si se escucha. Victoria, ¿se escucha? Se escucha un poquito ahogado en este momento. Mm. Bueno, con señas. No, no sé si alguien del público me dice si se escucha o no se escucha. Antes Creo con los que, audífonos había momentos en que se escuchaba bien y no sé si es cuando te mueves, quizás te alejas poquito del micrófono. Yo creo que yo estoy eh, escuchando. Déjame vale, ver. creo que funcionaba más con los audífonos anteriores o no sé si lo estaba en otra entrada, pero con estos no, no se escucha casi nada. No se escucha casi nada. Ahora No, estoy escuchando. Y ahora, ahora sí. Se escucha mire, bien, sí. lo que vamos a hacer es que yo voy a desactivar mi video para que pase mejor la señal y, Vale. ok, voy a desactivo el video y lo activo al final. Ujú. A ver, es que me escucha en esta manera. Sí, ahora sí se le escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, les decía que trazamos perfiles en la cuenca de Venezuela siguiendo las estructuras que habíamos visto en el gradiente vertical de gravedad y la anomalía magnética negativa que interpretamos como zona de fractura en la cuenca de Venezuela, que es esta anomalía en dirección norte-sur. Y siguiendo esa orientación nos sirvió de guía para trazar dos perfiles que fuesen eh, representativos porque había una densidad de datos suficiente en esa zona, a pesar de que no es mucha con la cual se cuenta, para hacer la interpretación. Lo que se obtuvo como resultado es que la cuenca de Venezuela debería haberse formado hace de 92 a 108 millones de años. ¿Por qué estamos diciendo esto? Parte de nuestros resultados eh, a ver, ¿cómo explico? Perdón. En esta figura se muestran los perfiles que fueron, que pertenecen a la cuenca de Colombia en rojo, a la cuenca de Venezuela en azul y abajo tenemos nuestro patrón de referencia. El patrón de referencia fueron los perfiles que les comentaba, fueron adquiridos por Belgrano y otros en el Atlántico y en el Océano Índico. En estos perfiles él identificó estos rasgos a partir de la anomalía 34, del crono 34, él identifica este marcador Q1 y Q2 y dice que entre este marcador Q1 y Q2 el campo magnético varía muy rápidamente. Entre el crono 34 y el marcador Q1 el campo más bien es suave y entre el Q2 y el crono M0, la variación del campo no es ni una cosa ni la otra, son más bien variaciones moderadas del campo. Este fue nuestro patrón de referencia y nosotros, nuestra interpretación inserta o correlaciona los perfiles que fueron analizados en la cuenca de Colombia, tanto perfiles extraídos del mallado como perfiles medidos, lo mismo caso para la cuenca de Venezuela, perfiles extraídos y perfiles medidos, es decir, extraímos perfiles que siguiesen la dirección que era ideal para poder dar una edad a la cuenca tanto de Venezuela como a la cuenca colombiano. Ahora esto está haciendo un desastre haciendo dibujo. Porque faltaba. Estos son los valores que nosotros conseguimos, las edades que nosotros conseguimos a partir de los datos magnéticos y gravimétricos y a partir de esas edades que hacemos la reconstrucción de placas.
Entonces, recapitulando, identificamos el crono 33 y 34 en la cuenca de Colombia. El marcador Q1 no se observa en la cuenca colombiana. Digo que fue un ejercicio bastante difícil debido a que no se encontraba con una gran cantidad de datos para poder validar el modelo. Las velocidades que se calcularon para el esparcimiento de la cuenca de Colombia y la cuenca de Venezuela fue de 35 kilómetros por millones de años al oeste hasta 25 kilómetros por millones de años al este. El tercer periodo del Cretácico quieto sugiere una velocidad de esparcimiento hasta de 63 kilómetros por millones de años. Y como decía, en la cuenca de Colombia, al norte no se observa este marcador Q1. Y en el caso de la cuenca de Venezuela se ubicó, se interpretó una parte de ese periodo del Cretácico quieto, y se predijo una velocidad de esparcimiento de 22 kilómetros por millones de años. Que estamos con la hora, no me queda mucho de esta presentación, bien entiendo, Victoria. Este es el modelo de reconstrucción de la placa Caribe, en el cual utilizamos los valores obtenidos para el origen y la latitud de origen de la cuenca de Colombia, la edad de la cuenca de Venezuela, y donde proponemos que la placa Caribe en su totalidad ha posiblemente fue creada hace 120 millones de años. Tengo ahora el zoom que se me muestra acá en el menú, disculpen. Hace 120 millones de años, en la zona pacífica, en un punto triple que ha sido reseñado por la literatura, que se llamaba Tongareva. Es un punto que unía donde se convergían la placa de Chasca, Pacífico y de Farallón. Y posteriormente tenemos ese modelo, proponemos dos opciones. Una opción donde la placa principalmente se desarrolla sobre un eje dorsal entre la placa Pacífico y Farallón. Y una segunda opción donde la placa comienza su desarrollo y su camino vía el Caribe hasta llegar hasta su posición actual entre la placa de Chasca y la placa de Farallón. Más detalles de este modelo están sobre el documento. Yo entiendo que el tiempo es limitado y no quisiera saturarlo con tanta cantidad de información. Para los especialistas de Caribe, yo sé que esto es una frustración, pero bueno, no puedo extender más. Con respecto a las conclusiones, en la cuenca de Colombia identificamos una secuencia de fuertes anomalías magnéticas en el sur y una zona magnética suave al norte. Identificamos los isochronos magnéticos y una parte más joven del Cretácico quieto al norte de la cuenca. En la cuenca de Venezuela identificamos una zona importante de fractura, tanto a partir de datos magnéticos como a partir de datos de gravedad. Un patrón consistente en la cuenca que se interpreta como la parte intermedia del Cretácico quieto. La observación de las anomalías magnéticas reconocibles para el CLIP nos permite sugerir que el mismo se formó en el eje del centro de una dorsal, a pesar de que hay episodios de volcanismo que se superponen a algunas estructuras existentes. Sugerimos que el CLIP se formó hace 108 a 73 millones de años que tuvo su origen en un centro de expansión en el Pacífico, ubicado en las cercanías de lo que es actual Centroamérica. Esto es lo que la construcción de placas tectónicas en el Caribe. Y creo que habrá que dedicarle una media hora más solamente para poder hablar del modelo. Esto está en una publicación, todos los datos están publicados. Mismo mensaje. Si quieren entrar conocer los detalles de este trabajo, me pueden contactar o pueden contactar a la SOBG y con mucho gusto puedo hacerles llegar el documento si no tienen acceso en su trabajo o en sus instituciones al mismo. Y por último, lo que estoy haciendo. Bueno, ¿qué estoy haciendo en este instante? Estoy trabajando en Francia con magnetismo medido a partir de drones marinos y con un proyecto de flota de drones. Un proyecto porque todavía la flota no está operativa, pero estamos trabajando con los asociados para que eso sea una realidad.
una aplicación del magnetismo, lo vimos ampliamente en lo que es la reconstrucción de placas tectónicas, pero no solamente eso, están los sitios hidrotermales. ¿Y por qué son tan importantes? Porque esa anomalía de los sitios hidrotermales y de los volcanes marinos, por ejemplo, se vienen a sobreponer a las anomalías que han sido grabadas a mis isócronos magnéticos y me impiden su lectura. Es algo muy chévere si quiero identificar los sitios hidrotermales, pero resulta a veces una frustración si lo que quiero es conocer la edad de la corteza. Entonces, el conocimiento de la existencia de estos dos tipos de firmas, sobre todo en cortezas oceánicas, es muy importante. Los sitios y las firmas marinas, lo que tenemos acá en este mapa es un mapa batimétrico en la parte de arriba y un mapa magnético en la parte de abajo. La firma magnética va a depender del tipo de corteza oceánica, de la composición de la corteza oceánica donde se produzca ese sitio o esa fuente hidrotermal. Los sitios que están alojados en rocas basálticas normalmente producen anomalías negativas, mientras aquellos sitios que sean activos o inactivos en rocas ultramáficas producen anomalías magnéticas que son positivas. Y aquí yo digo que las mediciones del campo magnético cerca del fondo marino, por eso es que trabajamos con drones, porque nos podemos acercar y medir el campo magnético muy cerca de la fuente, son una poderosa herramienta para detectar y caracterizar los sistemas hidrotermales del fondo marino. De que esto realmente es un abreboca, porque no voy a mostrar mi trabajo ni reconstrucción sobre esta parte, solamente es para que ustedes lo tengan en mente de las cosas que se pueden hacer a nivel de geociencia, porque las aplicaciones del magnetismo en otras áreas son inmensas también. Ahora bien, cómo contribuye el magnetismo marino de aguas profundas a la exploración del fondo y a la identificación de sitios hidrotermales? Bueno, permite revelar la firma magnética de la corteza oceánica, incluidos los volcanes submarinos, las fallas, los dominios tectónicos y las características estructurales, mediante la detección de sitios hidrotermales activos e inactivos y la caracterización de su extensión y las propiedades magnéticas. Los parámetros más importantes, entre otros, en lo que concierne los sitios hidrotermales, reside sobre la litología del basamento, ya sea máfico o ultramáfico. Es decir, un basamento máfico me produce una anomalía negativa, más basamento ultramáfico una anomalía positiva, y con respecto a la velocidad de propagación, una velocidad de propagación rápida me produce una anomalía magnética más pequeña que aquella que me produciría una velocidad de propagación lenta. Y en el mapa, por ejemplo, vemos un sitio hidrotermal. Esto es en el sitio de Rainbow, se llama en el Atlántico. Y vemos sobre la batimetría sitios hidrotermales, fuentes hidrotermales que así fueron identificadas con la batimetría. Y vemos cómo a nivel de la magnetización calculada, se pueden identificar dos sitios. No se puede discriminar cuál es activo o cuál es inactivo, pero se puede identificar dónde están esos sitios. Y por último, un mapa reciente de una fuente hidrotermal en la cual estuve trabajando y que no puedo decir dónde se encuentra, pero sobre este mapa que fue adquirido con dron, pero fue un solo dron marino midiendo campo magnético, un dron midiendo campo, era un dron, un magnetómetro vectorial y cuyo procesamiento de datos yo lo hice con la empresa con la cual estoy trabajando, que es Avisa, y el Instituto de Física de Globo, que todavía en este instante en el Instituto de Física. En este mapa podemos ver en rojo un sitio hidrotermal, la localización. Esta anomalía que está con este círculo rojo corresponde a un sitio hidrotermal, es decir, el magnetismo puede ser utilizado para eso. Y tenemos otras dos anomalías donde no se ve nada. Son lugares donde hay, bueno, serpentinas y son sitios que son inactivos. También nos ayuda el magnetismo para poder discriminar entre zonas, por ejemplo, donde hay diferente mineralogía, diferente composición de la corteza, basalto, serpentinita, etcétera. Y aquí un detalle sobre la anomalía de la fuente hidrotermal, que es una anomalía positiva, ubicada en una zona donde hay bastante, como era de esperarse. Este es el proyecto en el cual yo trabajo actualmente, un proyecto de flota de drones, el proyecto se llama Karma, es parte de la empresa en la que cual trabajo. Hay dos empresas asociadas que se llaman Xplay y RTC, son empresas francesas. Este proyecto de flota está constituida, la lógica es que hay un dron que es el maestro que guía drones seguidores, son drones mucho más pequeños y más ligeros,
Todos los drones contienen magnetómetro y la idea es poder hacer cartografía magnética muy cerca del fondo marino a menor tiempo y cubrir más espacio. Así que bueno, esto es para que sepan, que tengan mucho tiempo sin verme, en qué ando y qué es lo que estoy haciendo. Y las conclusiones. El procesamiento debe realizarse de las anomalias magnéticas debe realizarse de manera concienzuda. Un buen mapa magnético va a depender de la calidad de la base de datos. La interpretación de un perfil magnético depende principalmente de la calidad del dato y de la orientación del perfil, como ustedes lo vieron, nunca paralelo a la dorsal. Los perfiles magnéticos marinos adquiridos en la dirección correcta van a proporcionar información valiosa sobre la edad y la latitud de la formación de la corteza oceánica. Esta información es fundamental para la reconstrucción de las placas tectónicas. La interpretación de un mapa magnético debe tener en cuenta la corteza, la identificación de la firma magnética y del medio que la rodea son variables esenciales. Mi último mensaje es que aún queda mucho por hacer en el campo del magnetismo, incluyendo la investigación, el desarrollo y la aplicación tanto en la geociencia como en otros ámbitos. Así que bueno, es una invitación a ahondar un poco más de lo que se hace a nivel. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Es un momento, como decía al principio, muy emotivo para mí presentar esto, invitada por la SOBG. Veo muchísimas personas que están, bueno, muchísimas personas que son importantes para mí y que siempre me han acompañado. Así que bueno, y gracias a todos por asistir, por la paciencia de escuchar hasta el final. Esto es un poco largo, 1 minuto, 1 hora y 8. Así que bueno, quedan la escucha, no sé si tiempo para preguntas, pero bueno, reciban mis saludos más afectuosos y calurosos desde París. Perfecto, muchísimas gracias por esa excelente presentación. En este momento abrimos el foro a preguntas. La pueden dejar por el chat o bien abrir su micrófono. Vamos a esperar unos 2 minutos a ver si alguien se manifiesta. Hola Andreina, ¿cómo estás? Es Gabriel. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Muchas gracias por tu presentación. La verdad es que es bastante completa y me imagino que para poder hablar de esto necesitamos unas 4 horas para cubrir todas esas cosas interesantes Sí, más o menos, más o menos. que quieres compartir. Te iba a preguntar, aquí en nuestra audiencia tenemos algunos estudiantes de geofísica de la Sí, Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Central y de otras universidades. sí, Algunas veces ellos están buscando trabajos de tesis, etcétera. ¿Tú crees que sí. hay alguna oportunidad de que tú pudieras estar involucrada en alguno de esos trabajos como tutora, como guía de alguna manera? Mira, yo siempre, el que me conoce sabe que yo con la universidad, con las universidades soy, y bueno, no digo patrón muerto, pero digamos que sí, sí, estoy totalmente presta a la idea. Por supuesto, contáctenme y en función a mi disponibilidad podemos ver qué se puede hacer. Sí, 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 por supuesto. Lo que pueda apoyar, apoyo. Cuenten conmigo. Vale, muchas gracias. Le vamos a Me hacer. escribe me escribe y le damos forma a la idea. Ok, Me encanta poder trabajar con generaciones futuras. Y le ese vamos a mensaje hacer al saber. final lo hice lo hice para eso. Ok, perfecto. Le vamos a hacer saber entonces a todos los estudiantes al Sí, respecto. sí. Me asusta, ¿ah? Cuando dices todos los estudiantes, no sé cuántos son. 200, no sé. No sé cuántos son, pero sí, sí, excelente, excelente. Cuenta con eso, Gabriel. Y nada, yo en el público he visto, antes, si hay algún, no sé si va a haber alguna pregunta. Pero bueno, primero dar las gracias, como decía la SOG. Máximo Di Giulio fue la persona que me dijo, Andreina, ¿quieres dar una presentación? Yo dije, excelente, así que gracias Máximo si está por allí en el público. Vi al profesor Cavada que me dijo que él nunca había asistido a una conferencia, una videoconferencia, y yo le dije, bueno, le quito el habla si no viene. Ese fue mi amenaza. Y lo vi dentro del público, así que estoy muy contenta de verlo. Muchísimo tiempo sin ver al profesor Cavado. Tengo 11 años sin ir a Venezuela, así que tengo 11 años sin verlo. O teníamos, no sé si todavía está en el público, tenemos a varias personas de diferentes lugares del mundo. Vi a Eduardo, que estaba en Chile. Vi a Máximo Chiappini, que es director en el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, que estaba conectado y que saludó, que Sí, es ciao especial. Andreina. Chao, y que es especialista en el geomagnetismo a todo nivel.
y que es un honor tenerte en el público, y a Jorge Gómez Tapia, el del Servicio Geológico Colombiano, que hizo un mapa increíble de geología del Caribe, que les recomiendo que lo descarguen en el Sistema de Información Geográfica, y que es un honor, y realmente es un honor tenerlo a cada uno de ustedes. No me puedo extender a darle las gracias, pero viéndolo, vemos si cada quien hiciese una marca sobre los lugares del mundo en los que estamos, nos quedaríamos sorprendidos. Empezando por ti, Gabriel, que no sé si sigues en Canadá, y yo que estoy en París, y Claudia que está conectada desde Alemania, y Crele que está conectada desde la Bretaña, en fin. Saludos a todos. Una emoción enorme verlos. Vale, muchísimas gracias a usted. En realidad los que estamos emocionados somos los pocos estudiantes que, bueno, lamentablemente ha bajado mucho la matrícula estudiantil. Sin Sí, embargo, es cierto, sí. tratamos de estar bastante presentes en este tipo de eventos que lo que hacen es nutrir. Y nada, le damos demasiadas las gracias a usted. Tenemos una pregunta por parte de Sí, Marta Marín, Marta que la Marín, leo. escribiendo. Ujú. ¿De cuántos días fue la duración de las campañas oceanográficas y cuál fue el buque de investigación que participó en las mismas? Gracias, Marta. Una pregunta. ¿Te refieres a la campaña para la última parte que mostré de las mediciones en los sitios hidrotermales, o las campañas para el campo magnético del Caribe? Porque en el caso, besos, Crelia, ya vi, estoy en el chat. En el caso del Caribe, las campañas iban desde el año 58 hasta el 2012, que fue cuando la última recuperación de datos que hice. En el caso de los sitios hidrotermales, el que mostré, el mapa reciente que se sobrepone a la batimetría, esos datos fueron adquiridos en 4 días. Datos fueron adquiridos en mayo del 2022 en 4 días de campaña, aproximadamente 8 horas de adquisición por día. Ujú. ¿Puede Sí, encender el muchas gracias. micrófono si desea? Sí, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que mi pregunta es porque yo doy un curso de geología marina, Sí, incluyo algunos temas de geofísica marina. sí, Entonces me gusta dar ejemplos actuales de las investigaciones en campos de aplicación. Entonces sí. era para investigar en internet el buque de investigación, los Sí, equipos. puedes revisar, bueno, muchísimo, puedes contactar, te puedo guiar, no hay problema, te puedo dar los enlaces, pero normalmente las campañas, al menos en Francia, son organizadas por el IFREMER, que es el Instituto Oceanográfico Francés, y Sí, luego están en Alemania el BGR, se tiene el equivalente en Italia, o sea, cada país europeo, al menos a nivel de Europa, cada quien tiene su instituto oceanográfico, y allí puedes hacer, normalmente los datos se hacen públicos a partir de un determinado tiempo. Pero sí, una campaña, digamos, con la tecnología actual, no con la que se contaba actualmente, para una cobertura de, no sé, 100 kilómetros cuadrados, puede tomar 3, 4, 5 días de medición, dependiendo de las características del sitio. Les voy a copiar en el chat mi email. Eso le iba a Para pedir, que por favor dejara que- su correo electrónico en el chat y tenemos al doctor Marvin Vaquero que desea Marley, intervenir. saludos. Puede encender su micrófono. Y no sé si Hola, sí, Alejandro hola, estaba por allí, Alejandro Escalona, que también creo que estaba por allí. hola, ¿qué tal, Andreina? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Pensaba que iba a estar escondido, ¿verdad? Que iba a pasar desapercibido, pero no. Sí, Alejandro sí. Escalona, si lo conocen, especialista del Caribe, así que, ¿Qué bueno, tal? aquí está Bueno, no, más hablando. que una pregunta era comentarte que, claro, a diferencia de tu técnica con geocronología, Es se puede Marvin, ¿quién hacer. habla? Marvin, ¿es usted que está hablando? Sí, soy yo, Marvin, Sí, ¿qué tal? sí, ¿Cómo sí, estás? listo, listo, excelente, gracias, Marvin. Cuéntame. Sí, con geocronología se puede hacer mucho más, ¿no? Además de diferenciar no Por solamente supuesto, de la corteza oceánica, que es en la parte que tú trabajas, sino que además el clima está compuesto por rocas que pertenecen propiamente al arco, ¿no? Entonces por supuesto. el arco aparentemente existió mucho antes que la formación del propio clip, Sí, durante el clip y después del clip. De modo que se pueden diferenciar al menos 3 periodos de lo que sería el clip de Caribe, ¿no? Por supuesto, sí, eh, una de ellas formadas, 2 estadios de ellas formadas fuera del propio Caribe, sino del sí. área Ujú. del Pacífico,
y una de ellas sí formada propiamente el arco ya cuando viene por su paso por el área o la región del Caribe. Eh, la más, por supuesto, complicada de interpretar son las más antiguas, es decir, Por que supuesto, pertenecen sí. también al arco. Eso es un estudio que realizaron, creo que un grupo de Watan, se alemanes. llama Watan y Esther. Ellos definieron tres episodios de volcanismo y pero tenía que anotaditos con los manos, no se me olvidasen las fechas. 124, sí, sí, son los mismos a los que hacen referencia. No, 124, ciento bueno, doce millones de años. hecho en el complejo de Nicoya, en Costa Sí, Rica, y sí, las edades van de 139 millones de años. exacto. Este, Ujú. Sí, ellos lo tenían a 124, Watan y Esther. Sí, y lo que pasa es que creo que ellos hicieron dos publicaciones y la última finalmente publican las edades más antiguas que dan 139 millones de ah, años. muy bien. Si puedes de las Sí, manos para actualizar sí. mi fecha. Entonces uno logra diferenciar cuando ve las edades, tres grupos de estadios, por supuesto. El mayor es el del Cretácico tardío, que es el mayor volumen producido de corteza oceánica, que va entre los 90 y 91, o se centra en 90 millones de años. Sí. Luego, por supuesto, ya el choque entre lo que sería el Protocaribe con el propio Caribe forma también otro grupo de rocas que también tienen la misma edad que el Caribe, que serían las rocas de Arco. Ujú. Las más fechadas son las que publicó Jim Wright en Aruba, Bonaire y Curazao. Y, y bueno, no, y las últimas las publicó el grupo de Pindell Sí. no recuerdo el primer autor, si es Mares o en la isla Margarita, de 106 millones de años. Este, Sí, esto es más reciente, ¿no? Después sí, al sur del Alto de Aves. sí, y luego, bueno, están otras, las más jóvenes, van entre 76 hasta 63 millones de años en todo el Caribe, que también son, por supuesto, parte del arco, ¿no? Sí, De las que son pertenecientes a la roca oceánica, estarían del lado colombiana, llega hasta, creo que son 69 millones de años en la isla, la que tienen ellos en Colombia, en Gorgona. sí, Gorgona, pero eso Gorgona, sí, ya esas es serían las historia más, del Pacífico, ¿no? sí, las más jóvenes Ujú. de ese lado. Ya que Y por tenemos un supuesto geólogo también, colombiano que nos puede confirmar. Jorge. sí, Ujú. y luego después hay otro grupo de rocas de arco que son del Paleoceno, que es que van desde también de la parte norte de Colombia, este, la Guajira colombiana, hasta toda la parte norte nuestra del Caribe, ¿no? Todas estas islas. Bueno, en la península de Paraguay tenemos Sí, Los Roques, la Blanquilla, hasta las más jóvenes que, bueno, ya están sería de edad, creo que es Mioceno, 36 millones de años, ¿no? Y bueno, entonces, claro, uno juega más con la geoquímica de estas rocas, sin duda. porque propiamente la edad de la roca no te dice qué es, sino que tienes que combinarlo con petrología y por Sin supuesto con duda. geoquímica para llegar entonces a la interpretación. Y lo que uno ve entonces son estos tres principales estadios de lo que sería todo el Caribe. Pues eso es lo que quería Mira, comentar. muchísimas gracias, Mario. Yo sé que tú eres un pointu, no dice inglés, en francés, bien específico y especialista del área. Yo lo sé, sin duda, con datos de laboratorio no hay, no hay contradicción y es el dato que vale. Con respecto a Sí, lo que sí, tú me dices y el magnetismo, algo que yo quería hablar en esta presentación y que luego me cohibí de hacer. Y era mostrarle, yo no he compartido la pantalla, sigo compartiendo la pantalla, no, yo no comparto mi pantalla, así que era mostrarles este cubo. Este cubo lo conseguí ayer en una revista que sacaron una publicación y donde sobreponían diferentes inteligencia artificial, ok, lo sabemos. Quizás no sirve para una interpretación, muy bien, pero nos da una idea. Y la idea es de que toda capa de información es necesaria
y debe ser correlacionada finalmente para hacer una interpretación y un resultado. Y lo que tú me estás diciendo va en este sentido, ¿no? Utilizamos la cronología, utilizamos el método magnético, vamos al laboratorio. El método magnético es un método exploratorio, lo sabemos, nos da una información, pero nada como obviamente cuando tenemos las muestras. La dificultad que existía, por ejemplo, en el Golfo de México, y como lo decía, es que en el basamento no teníamos muestras del basamento, de edades de las rocas, porque no, el espesor de sedimento no llega, el pozo exploratorio tampoco. Pero sí, bueno, eso quería mostrarles esto. Muchísimas gracias, Malvin. Había otra pregunta, creo. Sí, tenemos otra intervención, muchísimas gracias, de Claudia Quinteros. ¿Puede abrir su Ah, sí, micrófono? Saludos, sí. Hola, Claudia. André, ¿cómo Hola, estás? Claudita. ¿Cómo andas? Oye, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para compartir este interesante trabajo con todos nosotros. Y bueno, también muchas gracias Gracias, a la Claudita. SBG por dar este espacio, por permitir este espacio. Oye, André, solo así como a manera de Sí, chisme, ¿no? La sí. pregunta que tengo es, Cuéntame. hay un proyecto financiado por la Comisión Internacional de Flujo de Calor, el Global Heat Flow Sí, Data Project. ¿Este sí. este trabajo tiene relación con ese proyecto o es algo totalmente No. independiente? ¿El trabajo del Caribe o el trabajo de los sitios hidrotermales? De los ¿Cuál es? sitios hidrotermales. Ajá, No, el trabajo de los sitios hidrotermales son campañas oceanográficas francesas. ok, Que lo que mostré es esto, en específico, ese sitio de ese mapa que mostré es una campaña oceanográfica hecha con el Servicio Oceanográfico, Instituto Oceanográfico Francés y la Academia. Varias instituciones que ok. trabajaron allí. Es una Sí, porque planificación justamente científica. sí, justamente estaba hablando con unos amigos aquí en Alemania que trabajan en ese proyecto. Ellos están generando la base de datos globales de flujo de calor. Y todo el Sí. tiempo están en buques oceanográficos justamente Pero no, haciendo no sé si adquisiciones ese de proyecto datos. tiene un flujo de calor, porque las mediciones del flujo de calor son complicadas. No sé si en ese proyecto en específico hay flujo de calor. Ok, ok. Mira, Sí, porque, ajá. sí, sí, te escucho, Fernando. Sí, porque justamente pues, otra de las cositas que tenía curiosidad era que aparte de los drones que utilizan para hacer la exploración de datos de anomalía, qué otro tipo de métodos geofísicos aprovechan de hacer en ese tipo de expediciones? Mira, en un principio estamos utilizando el magnetismo como datos geofísicos y la sonda de sedimentos por dos razones. Primero, porque el instrumento más costoso y es un instrumento ligero. El detalle con los drones es que tienen un espacio limitado. Para nosotros el dron maestro es un dron que tiene mayor espacio que los drones seguidores, los pequeños. Eso con respecto a medidas geofísicas, pero sí, en prospección hay otro tipo de instrumentos que están proyectados a ser instalados. Como te digo, la etapa de prueba estamos sobre el magnetismo y yo estoy trabajando sobre la parte de las exigencias técnicas, para que bueno, la flota esté operativa en el tiempo previsto, que es a finales del 2026. Ok, ya. No, pues Sí, muy interesante, la verdad. pero no, Yo no sé nada de eso, estoy aprendiendo pero contigo. podemos hablar de eso luego me mandas un mensajito y te explico mejor. Sí. Pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, André. Pues No, a ti un abrazo, gracias por estar pendiente y por igualmente. venir. No sé si en esta conferencia inusual donde tenemos un tiempo extendido, un tiempo largo, no sé si, la profesora Muri me había dicho que iba a estar en el público, pero no sé si ya está en el público. No le he dado las gracias, no le he mencionado porque no sé si es uno de los participantes que se inscriben con números. Pero bueno, si no vino, de todas formas, que les saludo de mi parte. Ok, bueno. Agradecimiento siempre. Muchísimas gracias Eh, por la intervención. Tenemos la intervención de dos personas más que levantaron la mano en orden, Catalina Sigi y Crelia. Entonces, sí. sí les vamos a pedir, disculpen, que las intervenciones sean breves, ya que tenemos que al final hacer un anuncio y pues despedirnos de nuestra ponente. Salud, Enrique. Hola, Andreina. Saludos, Felicitaciones por tu presentación maravillosa. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, mira, la consulta que te quería hacer, y perdóname porque puede ser que ya lo dijiste y quizá yo no lo Sí, entendí muy bien, sí, pero con esto de la flota de drones, ¿sería posible, sí, por ejemplo, identificar si un volcán está activo, está inactivo en comparación a... ¿Se sí, podría? sí.
se utiliza. De hecho, los drones de por sí ya se utilizan para hacer exploración de fondos marinos y identificar volcanes. Lo hacen otras instituciones a nivel Disculpe, mundial. Sí. si puede acercarse porque no se escucha muy bien el No micrófono. sé. Sí, aló, aló, aló. Sí, bueno. ¿Ahora? Sí, te escucho. Sí. ¿Mejor? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, la respuesta es sí, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Requieren una planificación específica porque en el caso de los sitios geotermales activos o de los volcanes activos, el problema que existe todavía es la emisión justamente de calor y de gases. A pesar de que ese gradiente de calor desciende rápidamente una vez que toca la columna de agua, llega a la columna de agua, sin embargo, hay elementos que deben tomarse en cuenta para que los equipos no sufran daño, pero sí, hay diferentes maneras de hacerlo. Listo, Andreina, muchas gracias. Yo después en privado te voy a preguntar más cositas, ¿ya? Listo. Muchas gracias por tu Bueno, por supuesto, a presentación. la orden, Muy buena. claro. Muchas gracias, Catalina, como la tuya la semana pasada. Bravo, bravo. Chao, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, igual, chao, chao. Ok, Muchas gracias. Ahora Victoria, vamos te escucho. con Crelia. Creía. Ay, me das miedo, Creía. Va a No hagas asomar. una pregunta tan Hola, difícil. no, no, hola André, gracias. Y bueno, y gracias a la bendecida OVG. Mira, te tengo que ir rapidísimo porque no queda mucho tiempo. Mira, una pregunta técnica. Cuando explicaste, bueno, gracias por la presentación. Yo la puedo ver 10.000 veces y me sigue gustando cada vez más. Gracias. Ya la he visto Pero algunas veces, creo yo. sí, pero yo repito, yo repito. Mira, una pregunta con respecto a las anomalías Q1 y Q2 que me Sí, llamaron mucho la atención. los marcadores, Bueno, ajá. es un tema, el tema de que no eran fáciles de identificar, bueno, que finalmente estas dos personas identifican a Q1 y a Q2, y en ese periodo de calma, es un tema de resolución tomando en cuenta que tienen dos técnicas, la magnetometría marina más la aerotransportada y el procesamiento de esos datos que no te permite tener la resolución suficiente o no les permitió a ellos en todo caso Mira, la hay dos implementación. cosas. Hay algo más de... Mira, yo creo que hay dos cosas en general. Primero, obviamente, la resolución ha mejorado en los últimos tiempos. Ellos hicieron magnetometría profunda, es decir, estaban más cerca de la fuente, recuperaron más señal de la que recuperaron en las misiones que tenemos en el Caribe. Y luego está el tema de la disponibilidad del dato, es decir, que pudieron comparar perfiles de diferentes océanos, que quizás con la misma calidad, quizás eso no era posible hace 20 años. Y luego es que a pesar de que ellos cuenten con la tecnología y a pesar de que se acerquen a la fuente, esto no quiere decir que la corteza guardó información magnética. Quiere decir que aunque tú estés cerca, eso no quiere decir que tú vas a recuperar la información, porque quizás la información no existe, porque, como lo decía, porque hay una fuente termal cerca, porque hay un volcán, porque hay algún evento tectónico, geofísico, perdón, geológico, que haya afectado el magnetismo de la corteza. Entonces, hay como algunas variables que juegan para que esa identificación de ese Q1 y Q2 no se haya hecho anteriormente y porque sí se puede hacer ahora. Yo creo que se puede hacer ahora porque hay a nivel de técnica y de conocimiento y muchas cosas que han mejorado. Bueno, ya con eso me respondiste también la segunda, porque te iba a preguntar, porque yo sé que tú tienes un camino bien largo y recorrido en potencial y sé que trabajaste muchísimo con los datos satelitales. Entonces, Sí, obviamente, eso no se ve. ya decía, bueno, ¿por qué no involucraron nunca, imagino por la longitud de No se onda, ve, no se ve. Los porque no satelitales se no ve se ven. nada y bueno, ya No ellos se pues ven. tenían datos pues de Satelitales, mayor penetración? hay datos, hay unos mapas satelitales que han visto anomalías magnéticas de longitud de onda intermedia a lo largo de los océanos. Son artículos de los años 80, 90, como se comenzaron a hacer, como se comenzó a hacer magnetismo con los satélites. Pero la señal es muy débil, Es es muy muy débil. débil. De hecho, si ya estás en la superficie, a nivel cero del mar, ya de por sí la señal no es la misma que cuando te acercas al fondo marino, sobre todo cuando el fondo marino está a 2 o 3 kilómetros de profundidad. O O estamos hablando de así. las avisas, ¿sí? O a 6, por ejemplo. Bueno, eso. Vale, gracias. Listo, gracias a ti por venir. Un abrazo. Vale, bueno. Bueno.
Ya para cerrar, muchísimas gracias de nuevo. Este fue Gracias a un honor para ustedes, Victoria. nosotros, de verdad, tenerla acá y haber concluido exitosamente la conferencia mensual del mes de octubre con la majestuosa presentación que nos acaba de dar. Y bueno, Muchas gracias, queremos... Victoria. Lo sobre. No, no, gracias a usted. Bueno, queremos anunciar la presentación del mes de noviembre. Va a estar a cargo de Carmen Ferrebus y va a ser acerca de uniendo la geofísica y la geomecánica, soluciones de vanguardia para la industria energética. De hecho, queremos hacerles saber que en nuestro chat tienen el correo electrónico de nuestra ponente del día de hoy. Pueden escribirle, como ya se puso a su disposición completa. Y nada, seguimos en contacto con con todas las personas que son parte de la SOBG y las personas que entraron por publicidad, a esperarlos con los brazos abiertos el noviembre 28, que va a ser nuestra próxima ponencia, conferencia mensual con la temática antes mencionada. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. De nuevo, gracias a usted por esta presentación tan buena. Muchas Y bueno, gracias, Victoria. vale, damos por concluida esta conferencia. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos. Hasta luego. Chao, Hasta muchas luego, gracias. gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Me quedo un momentito hasta el final para decirte las gracias, Victoria, cuando se desconecten los participantes. Sí, señor, aquí estoy. Y profesor Cavada, lo estoy viendo, que anda conectado. Ah, Y, sí. y que anda También castigado porque no conozco puede hablar. al Cavada. Ahí está. Un abrazo. Ella está conectada. Ojalá que no haya podido escuchar. Bueno, les pedimos a las personas que siguen Ya allí. terminó la presentación. Pueden conectarse. Sí, si Vamos a hablar ahora querían. aquí de negocios con la SOBG, por favor. Una persona de las que se conectó, Franklin Jesús Piñera, dice que le da de Paraguaná, yo también soy paraguanera, ya no está conectada. Bueno, bueno, no importa, hay personas conectadas. Bueno, para darte las gracias, Victoria, por la organización, por estar pendiente desde el comienzo a fin de la presentación, y bueno, fue un gusto. También que se sigan repitiendo las oportunidades de esta manera. Sí, no, muchísimas gracias. De hecho, fue usted muy receptiva y el tema es bastante interesante. Así que, no, fue un placer haber organizado esta conferencia. Excelente. Bueno, te dejo con los Vale, tranquila. participantes. Ok. Un abrazo. Bueno, Hasta hasta luego. pronto. Ok, chao.